Buenos días, hoy día vamos a ver la clase de macromoléculas. Aquí tenemos el título, macromoléculas o biomoléculas también llamadas. Y el objetivo es identificar los tipos de macromoléculas. Entonces, para comenzar la clase vamos a activar los conocimientos previos vistos en la clase anterior. Usted dígame cuáles son los 4 elementos o átomos más importantes en un organismo. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Bien. Entonces, estas 4 letras representan los símbolos de los 4 elementos más importantes en los organismos vivos. Otra pregunta. ¿Cómo se formaban las moléculas? Las moléculas, entonces pregunta, las moléculas se forman por unión de 2 o más átomos. Ok, entonces las moléculas se van a dividir en 2 tipos. Moléculas orgánicas e inorgánicas. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre las dos? La diferencia entre las dos es que las moléculas orgánicas están compuestas por el elemento carbono. Símbolo del elemento químico carbono, la letra C mayúscula. Y las moléculas orgánicas son de 4 tipos. Carbohidratos o azúcares o glúcidos significa lo mismo. Los lípidos son los segundos. Las proteínas son las terceras. Y la cuarta macromolécula más importante que construye un individuo son los ácidos nucleicos. En las moléculas inorgánicas vamos a encontrar 2 tipos. El agua, H2O, y las sales minerales. Entonces, repito, la diferencia entre moléculas inorgánicas y moléculas orgánicas es la presencia del átomo de carbono en las orgánicas. Bueno, vamos a comenzar entonces ahora con la clase sobre macromoléculas. Las moléculas orgánicas, los 4 tipos que tenemos aquí, se encuentran contenidas en las macromoléculas. Entonces, cuando hablamos de macromoléculas o biomoléculas, estamos hablando de azúcares, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Vamos a empezar a hablar por los azúcares. Azúcares o carbohidratos. Entonces, la estructura química de los azúcares, cuando veamos algo, si yo digo una palabra nueva que no la han escuchado, por favor, pregúntenme al tiro y así vamos resolviendo. Cuando estudiemos algún término, siempre tienen que pensar en términos de estructura y función. Entonces, si yo les hablo, aunque no conozcan, ¿qué es un carbohidrato? Aunque todavía no sepan, ustedes tienen que pensar cuál es su estructura y cuál es su función. Vamos a empezar hablando sobre la estructura. La estructura de un carbohidrato se va a componer de carbono, hidrógeno, oxígeno.
Con esos tres elementos químicos, en repeticiones, en proporción variable de ellos, se van a formar macromoléculas llamadas azúcares. Entonces ahí tenemos, aquí vamos a pasar a un punto importante. Monómeros, polímeros. Este es un juego que tienen que tener bien claro. El monómero sería una unidad básica para construir algo mayor. En el ejemplo más simple que se puede dar, el monómero sería un ladrillo, el polímero sería la pared completa. Entonces, las macromoléculas se van construyendo a partir de monómeros chiquititos para formar polímeros grandes, mayores. El monómero más común de los azúcares se llama glucosa. Con muchas, miles de unidades de glucosa se van a formar polímeros mayores, como por ejemplo la celulosa, la quitina, el glucógeno y el almidón. Entonces, ya, yo me pregunto ahora, almidón. ¿Qué tienen que pensar ustedes? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es su función? Recién les di la estructura. La estructura del almidón sería unidades repetitivas de la glucosa, del monómero glucosa. Y corresponde a un azúcar, un carbohidrato, que a su vez corresponde a una molécula orgánica. La función se la doy ahora. El almidón, estaba hablando de almidón, sí. El almidón tiene función de reserva de alimento en vegetales. Otro polímero de azúcares es el glucógeno. El glucógeno tiene función de reserva de alimento en el hígado en animales. La celulosa parte de las células vegetales, de la pared de las células vegetales, y ayuda al desplazamiento de los alimentos en el intestino de animales. Y la quitina, es otro ejemplo de un carbohidrato, un polímero grande, una macromolécula gigante. Se encuentra en el exoesqueleto de insectos y crustáceos. El exoesqueleto es de sostén. Gracias. El exoesqueleto, estaba hablando, sirve como un esqueleto pero externo. Así como nosotros tenemos esqueleto interno que nos sostiene, ellos tienen un exoesqueleto. La otra molécula orgánica, que es una macromolécula importante, son las proteínas. No, lípidos. Vamos a pasar a lípidos. Los lípidos tienen función en el organismo de estructural y de reserva de alimentos, de energía. Y creo que ahí vamos los 10 minutos. Ya, para finalizar la clase, vamos a hacer un mapa conceptual utilizando los conceptos que aparecieron en esta clase. Tienen que construir un mapa conceptual. Y en una hoja simple me la pueden entregar a mí, al final. Y eso sería todo. Gracias.